Bienvenidos, discipulitos. Vamos a iniciar con el tema de factorización. Lo primero que tiene que quedar claro para ustedes es qué significa o qué es el concepto de factor. ¿Ok? En matemáticas, un factor es cada uno de los números o letras que se multiplican para formar un producto. ¿Ok? Algunos ejemplos de esto podría ser cuando tú tienes el número 6, los factores del número 6 pueden ser el 2 y el 3. ¿Por qué? Porque cuando tú multiplicas 2 por 3 es igual a 6. Por eso se dice que los factores del 6 es el 2 y el 3. Aquí vemos el número menos 12. Por ejemplo, los factores del menos 12 pueden ser el menos 2, 2, 3. ¿Por qué? Porque al multiplicar estos números se obtiene el número menos 12. Por eso se dice que estos numeritos de acá son factores del número menos 12. Con el 15, los factores del 15 pueden ser 5 y 3, o sea, 5 por 3, 15. ¿Ok? Por eso se está diciendo que un factor son los números o letras que se multiplican para formar un producto. Algo importante a considerar acá es que noten que todos estos numeritos que aparecen acá, ¿ok? Todos estos números de acá son números primos, ¿ok? Se recordarán ustedes el concepto de números primos que desde primaria se viene manejando, ¿ok? Son aquellos números que se dividen entre sí mismo o entre el 1, ¿ok? Entonces acá solamente pueden aparecer números primos, ¿sí? Entonces los factores pueden ser números, pero también pueden ser letras. Así que vamos a ver algunos ejemplos de letras. Con letras, por ejemplo, cuando ustedes tienen la expresión matemática 2x, esa expresión, sus factores pueden ser el 2 y la x, ya que 2 por x es 2x, ¿ok? Si tenemos 6x cuadrada, sus factores pueden ser 2 por 3 por x, porque la multiplicación de todos estos nos da como resultado 6x cuadrada. 2 por 3, 6 y x por x cuadrada. Por eso estos valores de acá son factores de 6x cuadrada. En este último ejemplo tenemos 10x cúbica y cuadrada. Si nosotros descomponemos esta expresión, nos puede quedar como 2 por 5 por x por x por x por y. ¿Ok? Cabe aclarar que, por ejemplo, acá aparecen 3 veces la x, ya que nos da x cúbica. Si ustedes recordarán la ley de los exponentes, recuerden que cuando se multiplican las letras, sus exponentes se suman. Aquí estas x es como si tuvieran de exponente 1. ¿Recuerdan ese tema? Es como si tuvieran de exponente 1. Entonces, cuando se multiplica x por x, sumo los exponentes y me daría pues la x cúbica. ¿Ok? Y algo similar pasa con la y. Cuando se hace y por y, tiene exponente 1. 1 más 1, 2. Ya nos da el exponente de acá. ¿Ok? Entonces, este es el concepto de factor. ¿Ok? Aquellos números o letras que se están multiplicando para obtener una expresión matemática. Siendo así, entonces vamos a decir que la factorización, ¿qué es la factorización? Es un proceso que permite descomponer, esa palabra es importante, permite descomponer en factores una expresión matemática. ¿Ok? Eso es lo que nosotros queremos hacer, descomponer en factores una expresión matemática. Algunos dicen por ahí en palabras coloquiales, quiero desmenuzar, ¿no? Quiero desmenuzar una expresión matemática. ¿Sí? Entonces vamos a descomponer en factores una expresión matemática.
De tal manera que la expresión matemática que tengamos, lo que vamos a hacer es expresarla como una multiplicación. ¿Ok? Es lo que queremos hacer. Tenemos una expresión matemática y yo la voy a representar como una multiplicación. Entonces, en esta semana vamos a ver pues los distintos métodos que tenemos para factorizar expresiones matemáticas. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es analizar el método de factor común. ¿Ok? Vamos entonces a analizar el método de factor común. Ok. Antes de iniciar el tema de factor común, pues tenemos que entender, más bien preguntarnos qué entendemos por factores comunes de números. ¿Qué es un factor común de dos números? ¿Ok? Les presento el siguiente ejemplo. Si tenemos los números 12 y 20 y nosotros los descomponemos en sus factores, ¿ok? Recordando la parte de los factores, los números primos. El 12 yo lo puedo ver como 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4 por 3, 12. Y el 20 yo lo puedo ver como 2 por 2 por 5. 2 por 2, 4 por 5, 20. ¿Ok? De tal manera que yo acá puedo señalar cuáles son sus factores comunes. Entonces observen que aquí en el 12 está 2 por 2, ¿ok? Y aquí en el 20 también se repite 2 por 2, ¿sí? De tal manera que tenemos que los factores comunes del 12 y el 20 es 2 por 2, o sea, 4. ¿Ok? Entonces, el factor común de 12 y 20 es 2 por 2, 4. ¿Sí? Entonces, esta es una manera de entender qué es el factor común de los números. 2 por 2, 4. ¿Sí? Entonces, una conclusión que podemos obtener de esta parte es que para obtener el factor común de dos o más números, se utiliza el máximo común divisor. Eso es importantísimo que lo tomen en cuenta. ¿Sí? Tenemos que calcular el máximo común divisor de los números para que podamos obtener cuál es el factor común de dos o más números. Entonces, calculo el máximo común divisor. ¿Ok? Para aquellos que no recuerdan cómo calcular el máximo común divisor con el método, ¿ok? Lo voy a hacer aquí en esta parte, un recordatorio de cómo se calcula el máximo común divisor de dos o más números, ¿ok? Solamente para que lo tengan presente. Un recordatorio, ¿no? ¿Cómo calculo el máximo común divisor? Por ejemplo, de 12 y 20, para no tener que hacer todo este proceso uno por uno, o sea, para no tener que hacer todo esto, la descomposición de 2 por 2 por 3, 2 por 2 por 5, o sea, de manera directa, ¿cómo lo obtengo? Pues, acuérdense que era poner el número 12, el número 20, ¿ok? Colocar aquí una línea, ¿sí? Y del lado derecho solo podemos poner números primos, pero acuérdense que acá, a diferencia del mínimo común múltiplo, aquí a la derecha solo puedo poner números que dividan al mismo tiempo al 12 y al 20. Tienen que dividirlo al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, empiezo con mitad. Mitad. Entonces empiezo con mitades, por ejemplo. Entonces acá empiezo con mitad, porque los dos tienen mitades. Mitad de 12 es 6, mitad de 20, 10. ¿Ok? Luego observo, estos dos tienen otra vez mitad, sí, sí tienen mitad. Mitad de 6, 3. Mitad de 10, 5. ¿Ok?
Entonces, yo aquí me tengo que detener. ¿Por qué? Porque estos dos números, tanto el 3 como el 5, ya no tienen otro número primo en común. O sea, este sí se divide entre 3, pero este de acá no se divide entre 3. Este se divide entre 5, pero este no se divide entre 5. Así que hasta aquí terminaría mi proceso para obtener el máximo común divisor. Entonces, el máximo común divisor en este caso solamente sería 2 por 2, que es igual a 4. ¿Ok? De esta manera, entonces, ustedes pueden realizar el máximo común divisor de dos números de manera rápida, sin tener que hacer todo este desarrollo de poner los números que se están multiplicando. ¿Ok? Entonces, así como hay factores comunes de números que se calculan utilizando el máximo común divisor, también hay factores comunes de expresiones matemáticas. Si yo tengo x cuadrada y y cúbica, acuérdense cómo desglosar esta parte. Aparecen dos veces la x porque es x cuadrada y aparece tres veces la y porque es y cúbica. Y de este lado aparece x y quinta, pues aparece una sola vez la x y aparece 5 veces la y. Entonces de aquí digo, ¿cuál es la parte que tienen en común? Pues observen que aquí solamente aparece una vez la x, pues solamente voy a agarrar una x de acá, ¿ok? Es lo que se repitió. Aquí aparece 3 veces la y, entonces de acá solamente tengo que elegir 3y, porque es lo que se repitió, ¿ok? Solo agarro la parte que se repite en común. Entonces, una vez que tengo esto, puedo decir que el factor común de esas expresiones, el factor común de x cuadrada y cúbica y x y quinta, o sea, de estas dos expresiones, ¿cuál es el factor común? Pues es x y cúbica. Este es el factor común de esa expresión. Y dense cuenta por qué. Solamente apareció una vez la x. Acá aparece x, porque aquí apareció una x y aquí apareció una x en común. Y aquí coloco y cúbica. ¿Por qué y cúbica? Porque acá se repitieron. Aquí sombré 3y y aquí también sombré 3y. Recordando que y por y por y, pues es y cúbica. Por eso ese es el factor común de esas dos expresiones. El factor común de x cuadrada y cúbica y xy quinta es xy cúbica. ¿Ok? De esta manera calculo factores comunes de expresiones matemáticas. Pero para hacerlo de manera más rápida, sin necesidad de tener que hacer este desglose de tener que poner todas las letras X y todas las letras Y, ¿cuál es el truco para hacerlo? Pues aquí está. Para obtener el factor común de expresiones, se toman las letras que se repiten con menor exponente. ¿Ok? Ahí tienen el truco o tip que les va a permitir determinar el factor común de manera rapidísima. Entonces, únicamente van a fijarse qué letras se repiten. Y de esas letras que se repiten, agarra la que tiene el menor exponente. ¿Me explico? Aquí vean, aquí tenemos x cuadrada y x. ¿Se repitió la x? Sí, sí se repitió. Entonces voy a agarrar la x que tiene menor exponente. Por eso aquí nada más pongo la x que tiene exponente 1. ¿Ok? Y ¿se repitió la y acá? Sí. ¿Se repitió la y acá? Sí. Pues de estas dos, de y cúbica y de y quinta, ¿cuál voy a agarrar? Pues la que tiene menor exponente. Por eso aquí aparece y cúbica. Entonces, fíjense de ese detallito que es muy sencillo y nos permite hacer las cosas un poquito más rápido. Entonces, a manera de conclusión, si estoy trabajando con números, calculo el máximo común divisor. Si estoy trabajando con letras o expresiones, agarro o selecciono las letras que se repiten en ambas expresiones, pero que tengan el menor exponente. Ese va a ser el exponente que voy a utilizar, el menor.